Hola, en este video vamos a ver un poco de lo que es la integral de Fourier. La integral de Fourier es la puerta para lo que vamos a ver después, que es la transformada de Fourier, que nos va a servir de mucho en el análisis de las señales. Empecemos rápidamente. Como ingenieros en comunicaciones y electrónica, ¿para qué me podría servir la integral de Fourier? La integral de Fourier permite describir el comportamiento de sistemas lineales en el estado transitorio en términos de características del estado estacionario. Supongamos, la siguiente señal, esta que tengo aquí abajo, puede ser considerada como la superposición de un gran número de componentes de estado estacionario. Como ya vimos en Fourier, una señal puede ser o estará compuesta por un número muy grande, dependiendo el tipo de señal, de diferentes componentes, todas ellas senoidales o cosenoidales, que todas ellas me van a formar una señal. Lo mismo puede ocurrir para una señal como la que tengo yo aquí, que ven, es una señal cualquiera, que dice de estado transitorio, porque pues, tiene un máximo y luego tiende hacia un valor que en este caso pues es 0. Ok. Esta también puede ser representada como una sumatoria de muchas componentes senoidales. Cualquier función en el intervalo de menos t a t medio se puede analizar mediante las componentes fundamentales y armónicos del periodo t, pero aquí tenemos la gran diferencia de que en una señal para la serie de Fourier que iba a ser periódica estaba bien definido cuándo empezaba y cuándo terminaba el periodo. En una señal como esta transitoria no está definido exactamente en dónde termina y dónde acaba el periodo. Por lo tanto, puedo yo tomar de cierta manera arbitraria esos valores de periodo. Puede ser a lo mejor de este valor de aquí a acá, o puedo tomar un valor más grande desde aquí hasta acá, o otro intervalo un poco más grande. ¿Qué va a ocurrir dependiendo de cómo yo tome los intervalos? Va a ocurrir más o menos lo que sigue. Yo tengo esa señal y, por ejemplo, a lo mejor si yo tomo el intervalo primero desde menos t1 hasta menos t1 medios hasta t1 medios, tomo este intervalo pequeño. A lo mejor hago su análisis y encuentro que tengo estas 1, 2, 3, 4, 5 componentes, esta otra pequeñita, en frecuencia, todas estas con un cierto espacio. Y a lo mejor eso me puede dar una descripción más o menos buena de cómo está compuesta la señal, pero quizás yo necesite más. ¿Y qué pasa si yo agarro un intervalo un poco más grande? Ya vemos el t2, desde menos t2 medios hasta t2 medios. Lo que va a ocurrir es que voy a tener más componentes. Vean que me aparecieron más componentes y el espaciamiento entre ellas se va haciendo menor. ¿Ok? Bueno, entre más grande sea el intervalo que yo voy tomando, las componentes se van acercando más entre sí y voy a tener obviamente más componentes. Tal que si yo hago un intervalo infinitamente grande, voy a tener una señal como la que tengo yo aquí, donde todas estas componentes se me van juntando y voy a tener un espectro continuo de frecuencias. Eso es lo que voy a ocurrir. El periodo fundamental es infinitamente largo y lo que ocurre es esto. Tengo ya un intervalo continuo de frecuencia. Ya no tengo valores discretos como los que tenía anteriormente. Les repito. Mientras el intervalo se hace más grande, el espaciamiento entre armónicos se hace más pequeño, que es lo que vimos aquí. Hice el intervalo de integración más grande, primero un poquito más pequeño, nada más de aquí a acá, luego de aquí hasta acá y luego haciéndolo más grande. Entonces el intervalo, el espaciamiento que hay entre los armónicos se va haciendo más pequeño, véanlo, hasta que llega un punto en donde se hace totalmente continuo. Cuando el intervalo t tiende a infinito, el espaciamiento entre armónicos se acerca y se aproxima a la condición de una distribución continua de componentes de frecuencia. ¿Qué es esto que tengo aquí? Una distribución continua de componentes de frecuencia. Ya no puedo diferenciar uno con respecto al otro. Ya es totalmente continuo. Cuando el intervalo es infinito, las componentes armónicas individuales se convierten en infinitamente largas, tal que ellas son esencialmente componentes de estado estacionario. La gráfica anterior, la que vimos con t tendiendo a infinito, puede entonces ser considerada como una gráfica de las componentes de frecuencia en estado estacionario de la señal mostrada. Ok, bueno, nosotros ya vimos que una señal cualquiera
puede ser interpretada, una señal que en este caso vamos a llamar GDT, puede ser interpretada como la sumatoria de una componente de DC más diferentes componentes coseno y seno. Y todas estas me van a dar, a fin de cuentas, la sumatoria, esa misma señal. Es una serie de Fourier. Pero en la serie de Fourier quedamos que mi señal era periódica, estaba bien definido el periodo y me daba componentes más o menos de este estilo. Me daba componentes discretas en ciertos valores. Sin embargo, en este caso, en donde mi señal no es para nada periódica y no está definido bien el periodo, sino simplemente si yo hago el periodo T infinitamente grande, lo que voy a tener, les repito, es una señal como esta, un espectro como este. Ok, entonces, ¿cómo puedo representar una señal así? Es fácil. ¿Qué es lo que pasa con las señales o las curvas, las funciones que son continuas como estas? Pues en lugar de tener sumatoria, si aquí tengo sumatorias, aquí en lugar de tener sumatorias, ¿qué es lo que voy a tener? Pues una integral. Entonces esta sumatoria se convierte en integrales. Y esta función g de t, que podría ser expresada si fuera periódica, de esta manera, mediante series trigonométricas de Fourier, así, ahora es expresada de esta forma, mediante integrales. Sigue teniendo a de omega, va en función de omega. Quizá aquí es la frecuencia, bueno, 2πf, acuérdense que es omega 2πf, así es la relación. Y entonces coseno de omega t más la integral de 0 a infinito de b seno omega t. Es la misma expresión, nada más que para estos componentes de espectro continuos. Cuando el intervalo de expansión se hace infinitamente largo, tal fórmula de entonces la composición de frecuencias de la función g de t. Entonces quiere decir, cuando el intervalo es lo suficientemente largo, simplemente pasa de una sumatoria de componentes discreta a una sumatoria o una integral simplemente continua de cierto intervalo. Nuevamente, ¿cómo puedo obtener en este caso los coeficientes a y n? Para este caso es serie trigonométrica, pero para el caso del ya la serie continua, pues es a en función de omega, b en función de omega. Son estos que tengo yo aquí. Si hacen la comparación con respecto a los otros para la serie trigonométrica, van a ver que son muy parecidos, si no es que realmente iguales. Entonces, con los resultados anteriores tenemos la fórmula integral de Fourier, es decir, representar una señal periódica, no, una señal transitoria como la que teníamos al principio en esta función. Lo único que hice, les repito, fue sustituir aquí este a en la fórmula de acá arriba, este b en la fórmula de acá arriba, y voy a tener esta señal que tengo ya aquí, más bien esta función que yo tengo aquí, que de t, 1 de pi, que esto que equivale a la a, coseno de omega, más 1 de 0 a pi, que esto es la integral de la b, bueno, recomodando un poquito las integrales, seno de omega t. Con la ayuda de esta fórmula es posible realizar un análisis en frecuencia de los transitorios, de las señales como las que tenemos anteriormente, como la señal primerita que les mostré, como esta, ¿ok? Señales no periódicas como esta. La ecuación 1 puede ser escrita, la ecuación de acá, como la que tengo yo aquí, g de t, 1 en pi, un valor s de omega, coseno omega t, más omega phi, bueno, phi por omega, diferencial de omega. Si se acuerdan de Fourier, les dije que también Fourier podría ser representada así de manera trigonométrica, también como un amplitud y un ángulo. Aquí lo mismo, ocurre lo mismo. Este s de omega es la amplitud. Vean qué es lo que tengo yo aquí. Es la raíz de a, esto es a elevado al cuadrado, más b elevado al cuadrado raíz. ¿Ok? Y este ángulo teta puede ser obtenido de esta manera. ¿Ok? Simplemente es otra manera de expresar la integral de Fourier. Y esto, les repito, nos va a dar la distribución en frecuencia de una señal que no sea periódica, o en este caso una señal transitoria. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Veamos un ejemplo. Ejemplo de una distribución de frecuencia. Supongamos que g de t es una función armónica coseno omega 0 de t sobre un pequeño intervalo y que es 0 en cualquier otra parte. Encontrar la distribución de frecuencia de esta función. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que el coseno o la señal g de t, que es un coseno, nada más va a existir durante el intervalo de t1 a t2 y no existe en ningún otro tiempo. ¿Ok? Entonces, calculando las integrales que necesitamos aquí, estas integrales que tenemos aquí, para sacar los valores de amplitud
y los valores del ángulo. Ahorita nada más vamos a enfocarnos en la amplitud. Bueno, resolviendo esa integral, vamos a ver primero la primera, que es de menos infinito a infinito, g de t coseno de omega t. Entonces hagámoslo por partes. De 0 a t1 es la función vale 0, no existe. De t1 a t2 sí existe y es coseno de omega 0 de t, y la multiplicamos por omega por coseno de omega t diferencial de t. Desde t2 hasta infinito no existe y me queda de esta forma. Entonces, resolviendo la integral, bueno, nada más nos va a quedar así. Esa integral simplemente nos va a quedar de menos del intervalo de t1 a t2, coseno de omega 0, t2, omega t. Resolviendo ya la integral, nos queda de esta manera, simplemente con el tiempo de t1 a t2. Ahorita lo vamos a dejar así. De manera similar, para el otro término que necesitamos es g de t seno de omega t. Igual nada más va a existir el intervalo t1 a t2 y es coseno de omega 0 de t por seno de omega de t. Resolvemos esta integral, nos queda esta que tenemos aquí y ya tenemos las amplitudes. Con la ayuda de la ecuación 3, 5 y 6 se pueden obtener los valores de s de omega para los valores de omega, excepto en omega 0. Vean que cuando omega 0 estos dos valores son iguales, se me va a indeterminar. Sobre todo más bien aquí en esta parte. Ok, bueno. Pero que no quiere decir que no pueda ser resuelto. Sí puede ser resuelto. Cuando omega es igual a omega 0, entonces la integral es omega por omega 0. Es omega, que es coseno cuadrado de omega 0, o por haber sido omega nada más. Resolvemos la integral y nos va a quedar, bueno, hacemos entidades trigonométricas, nos queda esta que tenemos aquí. Resolvemos la integral, nos va a quedar esta otra que tenemos aquí. Y ahora sí aplicamos los límites y nos queda esta que tenemos aquí. ¿Ok? Para el término que sería A. El término B, que es multiplicado por seno. Entonces es coseno de omega 0 t, seno de omega 0. Me queda esta integral nuevamente. Coseno por seno, usando entidades trigonométricas, me va a llevar a esta ecuación que tengo aquí, más bien a esta expresión trigonométrica. Resolviendo esta integral me conlleva a esto que tenemos aquí. Con la ayuda de las expresiones anteriores que tengo aquí, 5 a 8, se puede encontrar el valor de la función de distribución de frecuencia S de omega para cualquier longitud de tren de onda. ¿Qué es lo que intentaba yo llegar a este punto? Si yo tengo intervalos, la existencia de esa función coseno es pequeña, más o menos, un ciclo por ejemplo aquí, voy a tener una distribución de frecuencia más o menos de este valor, que tengo desde 0 hasta ciertos valores y poco en algún punto va a disminuir o va a tender a 0. Y si este pulso dura más, el tren de onda tiene más ciclos, van a aparecer más máximos como los que tengo hoy aquí. La función se me va a ir ensanchando poco a poco, se me va a ir, lo voy a ir ampliando, lo voy a ir desanchando dependiendo cómo lo tenga yo aquí. Entre más ciclos haya, el tren de onda entre más ciclos tenga el tren de onda, la distribución de frecuencia tiene más picos. Mientras el tren de onda se hace infinitamente largo, el caso se aproxima a una componente de la señal de serie de Fourier. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, recuerden, aquí simplemente es una n cantidad de ciclos, me da esto. Entre más ciclos yo meta, esto se me va ensanchando, hasta que nada más tengo yo un solo pulso. Así nada más. Un solo pulso, que es la componente de Fourier que me va a decir está en omega 0 y vale tanta frecuencia, es decir, eso, así de simple. Eso es a lo que se refiere. Si g de t es infinitamente largo en periodo, entonces S de omega es 0 para todos los valores de omega, excepto para omega 0 y sus armónicos, pues si es que contiene algunos otros armónicos, es decir, la función solamente existirá en este punto y nada más allá, es decir, voy a tener un impulso unitario aquí y nada más voy a tener en eso. Eso es una forma en cómo me da la distribución de frecuencia la integral de Fourier, que me va a llevar después a la transformada de Fourier. Bueno, por el momento es todo. El siguiente video es integral de transformada de Fourier.